Queridos oyentes, bienvenidos a un episodio muy especial de Si tiene nombre existe. Gracias por acompañarme, por estar ahí semana tras semana, escuchando, compartiendo y sobre todo, creyendo. Hoy os traigo un episodio extenso, lleno de magia, emoción y raíces. Un recorrido por los mitos y leyendas de Euskal Herria. Este viaje es un homenaje al misterio que habita nuestras montañas, a las palabras que guardan la memoria y a los silencios que hablan de lo sagrado. Exploraremos la mitología vasca, una de las más antiguas de Europa, rica, diversa y profundamente ligada a la tierra. No hay otra como ella. Aquí los dioses no viven en el cielo, sino en las cuevas. Los espíritus no flotan, habitan ríos, piedras, árboles. Vamos a pasear por cuentos olvidados, por deidades arcaicas, por figuras que deslumbran y asustan. Conoceremos sus historias, sus orígenes y por qué, aún hoy, siguen latiendo en el alma del pueblo vasco. Así que venga, poneos cómodos, que comenzamos. Sombras se desvanecen en mitos y leyendas, ecos de voces antiguas, susurros en la niebla, historias nunca contadas, secretos en la bruma, misterios del pasado, en la noche resurgen. Si tiene nombre existe en los cuentos de ayer, verdades y fantasías nos vuelven a hacer creer. Serpientes y dragones, héroes en caminos oscuros, dioses en sus tronos, mentiras y murmuros, mundos olvidados tras puertas del tiempo, fantasmas en los vientos, sueños que nunca mueren. Si tiene nombre existe en los cuentos de ayer, verdades y fantasías nos vuelven a hacer creer. Tiene nombre existe en los cuentos de ayer, verdades y fantasías nos vuelven a hacer creer. La mitología vasca tiene raíces prehistóricas. Algunos relatos, símbolos y creencias tienen paralelismos con culturas del Paleolítico, y muchos de ellos se han conservado gracias a la oralidad y al aislamiento geográfico. No hay textos fundacionales como en Grecia o Roma, pero hay memoria viva. La conexión con la naturaleza es total. En vez de templos, hay cuevas sagradas. Las deidades no están en lo alto,
sino entre nosotros, en un manantial, en la tormenta, en una piedra que sangra o canta. Aquí lo sagrado es lo cotidiano. Aunque es única, la mitología vasca también ha dialogado con otras. Hay ecos de lo celta, lo romano, lo cristiano, pero siempre reinterpretados por la cultura local. Las brujas vascas, por ejemplo, no son el mismo arquetipo que en Centroeuropa, y Mari, la diosa madre, no tiene equivalente exacto. Si tiene nombre, existe. Veamos ahora las deidades principales y los seres sobrenaturales. Comencemos por Mari, la dama de Amboto. Mari es la gran diosa, su casa es Amboto, pero se mueve de monte en monte. Es justicia, clima, castigo y regalo. Su pelo de fuego anuncia tormenta y su furia, rayos. A quienes dicen la verdad los protege, a los soberbios los fulmina. Relatos orales la vinculan con el cuidado de la naturaleza, con apariciones en sueños y con castigos a quienes rompen el equilibrio. El consorte de Mari es Sugar. Sugar es el principio masculino. Su forma es de serpiente o llama serpenteante. Su unión con Mari durante tormentas fertiliza la tierra. También puede representar lo salvaje, lo no domesticado, y es un espíritu más oscuro, pero necesario. Basajaun, el señor del bosque, es alto, peludo y sabio. Ama los bosques. Enseñó a los humanos a arar y a forjar. Si oye que los lobos se acercan, lanza un grito que los ahuyenta. Si alguien destruye su bosque, se enfada. Los pastores vascos le dejaban ofrendas y él protegía el ganado. A continuación nos encontramos con las lamias, las encantadoras de los ríos. Hermosas mujeres con pies de pato o cabra. Habitan ríos y lavaderos. A veces tejen o peinan sus cabellos dorados. Si las ayudas, te recompensan con oro o suerte. Si las molestas, te condenan. En algunas versiones se enamoran de humanos, pero el amor nunca es sencillo ni posible. Si tiene nombre, existe. Tártalo, el cíclope caníbal. Gigante con un solo ojo, vive en cuevas y devora a quienes entran. Pero no es invencible. En una leyenda, un joven le roba el anillo mágico y escapa tras cegarlo con un hierro candente. Tártalo es lo salvaje sin conciencia, el peligro de lo desconocido. Encontramos ahora a Gaueko, el espíritu de la noche. Espíritu oscuro que protege la noche. Si trabajas o haces ruido tras el anochecer, te castiga. Aparece como viento frío, sombra o presencia. Simboliza el respeto al ciclo natural. El día es para la acción, la noche para el recogimiento. Akerbelch, el cabrón negro, símbolo de fertilidad, vida y salud. Muchas casas tenían uno vivo para proteger el ganado. La iglesia lo demonizó, pero para los antiguos, Akerbelch era un aliado. Nos encontramos ahora con los gentilas, los gigantes constructores, seres precristianos que lanzaban piedras de monte a monte. Construyeron dólmenes y menires.
al llegar la cruz, desaparecieron. Unos dicen que huyeron a las montañas, otros que se lanzaron al mar. Mairúas, los constructores secretos, muy parecidos a los gentilas, viven bajo tierra, aparecen al anochecer para construir. Su obra es misteriosa y poderosa. Dejadme que ahora os cuente relatos y leyendas populares. Comencemos con el relato de la Dama de Aralar. Cuentan que en lo alto de la Sierra de Aralar, donde la niebla acaricia la roca y los pastos esconden secretos, vivía una princesa de alma pura y mirada melancólica. La leyenda dice que su padre, cegado por la ira y traicionado por visiones oscuras, creyó que su hija había cometido una falta grave contra su estirpe. Como castigo, la encadenó a una roca en lo más profundo de la montaña, donde los rayos no llegaban y el tiempo no avanzaba. Allí, entre musgos y ecos, la joven fue custodiada por un dragón, no un dragón cualquiera, sino uno nacido del humo de las antiguas forjas de los gentilas, un ser forjado por el fuego y la rabia, con ojos como carbones encendidos. Durante años, generaciones enteras escucharon su rugido en las noches de viento fuerte. Ningún caballero que intentó rescatarla logró volver. Hasta que un día apareció un joven de nombre Teodosio. No era noble de sangre, sino de corazón, puro, sin vanidad, movido por el amor y el deseo de justicia. Subió a la montaña con una espada que no brillaba, pero sí resistía. No usó fuerza, sino compasión. Cuando encontró al dragón, no lo combatió, le habló. Le susurró palabras que calmaron la furia ancestral del guardián. Dicen que el dragón se deshizo en bruma, que la cadena que aprisionaba a la princesa se convirtió en hiedra y que la Dama de Aralar descendió del monte acompañada de quien había sabido escuchar al monstruo, no vencerlo. Desde entonces, en noches muy claras, aún se ve una figura femenina en las laderas, vestida de blanco, bendiciendo a los viajeros perdidos. Es la dama, libre, eterna, leyenda viva. Si tiene nombre, existe. La leyenda que os traigo a continuación tiene a Sesengorri como protagonista. En lo más profundo de las montañas vascas, allí donde la tierra guarda sus secretos con más celo, habita una criatura envuelta en fuego y misterio, el Sesengorri. Este toro rojo ardiente no es un animal común. Sus ojos resplandecen como brasas encendidas y su lomo chisporretea al contacto con el aire. La leyenda cuenta que es el guardián de tesoros ocultos en las entrañas de la tierra y que ruge con voz humana para alejar a los codiciosos. No son pocos los que han intentado seguir el rastro de su fuego, creyendo que su aparición señala la cercanía de riquezas antiguas, pero casi todos han regresado con el alma temblando o no han regresado en absoluto. Dicen los pastores más ancianos que Sesengorri aparece justo antes de una gran desgracia, como anunciando la ira de lo profundo. Otros creen que es el espíritu protector de quienes alguna vez fueron enterrados con oro y honra, y hay quien asegura que no es un ser de castigo, sino de prueba. Solo quien no desea el oro por ambición, sino por justicia, puede soportar su mirada y alcanzar el tesoro que protege.
Una leyenda habla de un joven llamado Imanol que tras años de pobreza encontró la entrada de una cueva olvidada en los valles de Gorbella. Dentro, el calor era insoportable y al fondo rugía algo que no era del todo animal. Sesengorri le habló: ¿Qué vienes a buscar? Imanol respondió: agua para mi madre enferma, nada más. Entonces el fuego se apagó, el toro se desvaneció y en su lugar quedó una fuente cristalina. Desde ese día, la fuente nunca se secó y a quienes se acercan sin avaricia, se les dice que aún pueden oír el resoplido cálido del Sesengorri bajo la tierra. Hablemos ahora de Mariurrica. Y es que, en un caserío apartado en las montañas de Aezkoa, vivía Mariurrica, una muchacha de largos cabellos oscuros, ojos inquietos y un espíritu que no conocía el miedo. Desde pequeña, su madre, una mujer sabia y silenciosa, le había advertido sobre los caminos del bosque. Nunca tomes el sendero que se curva hacia el este al caer el sol. Allí no caminan los hombres, sino las sombras. Pero Mariurrica, como tantos corazones jóvenes, confundió advertencia con exageración. Una tarde, tras una discusión con su madre, se adentró por ese mismo sendero prohibido, dispuesta a demostrar que los miedos eran cuentos de ancianos. Caminó entre hayas torcidas, sobre hojas que no crujían y bajo un cielo que parecía más cercano de lo normal. El bosque, al principio, era como todos, pero al avanzar, el silencio creció. No había pájaros, no había viento, solo un murmullo lejano, como si alguien la llamara por su nombre. Llegó a un claro, donde una piedra redonda palpitaba con una luz tenue. Mariurrica la tocó y todo se oscureció. Al despertar, no estaba en el bosque que conocía. El cielo era rojo, los árboles negros y las sombras caminaban sin cuerpo. Estaba en el otro lado, en el mundo paralelo del que hablaban los cuentos antiguos. Allí vagó durante años, o eso creyó, viendo rostros que cambiaban, escuchando sus propios pensamientos gritados por voces ajenas. Quiso volver, pero el sendero de regreso había desaparecido. En ese mundo, Mariurrica comprendió el peso de las advertencias, la verdad escondida en el amor de una madre. Se dice que aún hoy, si una joven desobedece al crepúsculo y camina sola entre hayas viejas, puede cruzarse con una figura pálida que susurra: «No sigas mi camino, regresa, yo no pude». ¿Quién no conoce a Olentzero? En las frías tierras de Navarra y Guipúzcoa, cuando el invierno se adentra sin pedir permiso y la oscuridad parece ganar terreno al día, un hombre comienza a repetirse en las cocinas, en los caseríos, en la imaginación de los niños, y ese es Olentzero. Dicen que fue un carbonero, un hombre grande, bonachón, con barba espesa y capa raída por la ceniza. Vivía solo en la montaña, acompañado por el humo de su hoguera y el crujido de los árboles, pero no siempre fue así. Algunos cuentos afirman
que era uno de los últimos gentiles y que cuando vio llegar una nueva estrella en el cielo, presagio del cristianismo, decidió bajar del monte y ofrecer un último regalo a los humanos, la esperanza. Cada 24 de diciembre, Olenchero baja del monte con su saco al hombro. No viene cargado de oro ni joyas, sino de cosas más valiosas: pan, cuentos, fuego y alegría. Regala a los niños lo que más falta hace: ilusión. En algunas casas deja caramelos, en otras carbón. A veces entra por la chimenea, otras camina por la nieve hasta las ventanas. Siempre observa, pero nunca juzga. Su figura es un puente entre lo viejo y lo nuevo, entre el solsticio y el renacer de la luz. Se dice que si al llegar el invierno pones un leño en la chimenea con buena intención, él sabrá que allí vive una familia con fuego en el corazón, y que cuando los días vuelvan a alargarse, será en parte gracias a él, al viejo carbonero que nunca dejó de creer en el calor humano. Uste dut oraindik ez dizudala galdetu, zergaitik mantentzen nauzu zugandik gertu. Dena gezurra dela batzutan sentitzen dut, baina zenbat maite dut. Denbora badoa eta gu bere alboan, emozio guztietatik ikasten. Oraindik zurekin amets egiten dut, etenik gabe. Zure eskutik jarraitu nahi dut, baldintzarik gabe burua galdu. Zure eskutik dena sentitu, tramaitu aurretik, bizitza bortu. Dena azkarregi doa, dena ezin ulertu, erori baino lehen heldu idazu estu. Lorik ezin hartu negar ere egiten dut, amildegitik gertu, baina zure aurrean argien artean laguntzen didazu arnasa hartzen, oraindik zurekin amets egiten. ¿Qué me decís si visitamos lugares sagrados? Zugarramurdi, cuevas de Aquelarres, Amboto, la cima de Oñati, el roble de Guernica. Comencemos con Zugarramurdi. Y es que en el norte de Navarra, oculto entre montes de silencio y helechos, se halla el pequeño pueblo de Zugarramurdi. Pero su fama supera su tamaño, porque bajo sus pies se extienden unas cuevas donde, según la leyenda, las brujas se reunían en los aquelarres. Allí, a la luz de la luna, las mujeres danzaban, cantaban y compartían secretos ancestrales. No invocaban al mal, sino que celebraban la fertilidad, el ciclo de la tierra, el poder de la vida. Sin embargo, fueron perseguidas, juzgadas, quemadas. La Inquisición marcó para siempre este lugar. Aún se dice que quien entra solo a las cuevas en la noche de San Juan puede oír risas, cánticos y ver un fuego que no se consume, encendido por quienes nunca se fueron del todo. Amboto, el monte Amboto, no es solo piedra y niebla. Es la morada de Mari, la diosa madre. En sus cuevas vive, descansa y juzga. Aparece como una mujer resplandeciente o como una nube que baja al valle para castigar el abuso y recompensar al justo. Cada 7 años cambia de montaña. Cuando lo hace, el viento cambia de color.
Se cuenta que si el día se vuelve repentinamente tormentoso en Amboto, es porque Mari se ha despertado. Vayamos ahora a la cima de Oñati. En las profundidades del monte Aizgorri, cerca de Oñati, existe una cima que parece no tener fondo. Se cree que es una entrada al mundo subterráneo de los gentiles, los antiguos gigantes, que allí se ocultaron cuando llegó el cristianismo. Los pastores dicen que a veces sale de ella un aire caliente, como un aliento antiguo, y que si uno se asoma demasiado, oye voces que repiten su nombre. No hay árbol más simbólico que el roble de Guernica. Bajo sus ramas juraban los señores de Vizcaya respetar las leyes del pueblo. Aún hoy representa la libertad vasca, pero también tiene una leyenda viva. Se dice que el roble escucha, que quien le habla con el corazón obtiene consejo. Una noche, una joven que no sabía qué hacer con su vida abrazó al tronco llorando. A la mañana siguiente encontró a sus pies una hoja perfecta, seca pero intacta, que llevaba escrita con savia una palabra: Egin, haz. Desde entonces, esa joven nunca más dudó. Estos lugares no son solo puntos en el mapa, son puertas, son memoria y siguen latiendo. Analicemos ahora la influencia y pervivencia en la cultura actual. La mitología vasca, lejos de ser una reliquia del pasado, continúa viva en la cultura contemporánea, en las costumbres, en las palabras y en la forma de mirar el mundo. Sus personajes, símbolos y valores perviven en muchos aspectos del día a día en Euskal Herria, y cada vez son más los esfuerzos por recuperar, proteger y difundir este rico patrimonio. Numerosos nombres de lugares provienen directamente de mitos o personajes legendarios. Montañas como Amboto o Aralar, cuevas como la de Mari, valles como los de Basajaun, guardan en su nombre la huella de un relato ancestral. Incluso nombres como Suoi, Aker o Lamia se utilizan en la actualidad como nombres propios o de establecimientos, recordando la raíz mitológica. En cuanto a las festividades y rituales, encontramos el carnaval rural vasco, como los de Ituren y Zubieta, las fiestas de San Juan, la quema de personajes como Mielochín, las rogativas a las montañas o las danzas circulares con bastones. Son rituales que hunden sus raíces en antiguas creencias. La figura de Olenchero, por ejemplo, ha sido recuperada como símbolo navideño vasco, manteniendo viva una tradición que une lo pagano con lo moderno. En cuanto al arte, literatura y medios, escritores como José Miguel de Barandiarán o Bernardo Achaga han llevado estos mitos al papel. Ilustradores y escultores contemporáneos reinterpretan a Mari, a Basajaun o a Tártalo. Existen cómics, documentales, cortometrajes y series que beben directamente de estas leyendas. Desde las escuelas hasta centros como el Museo de las Brujas de Zugarramurdi o el Museo Vasco de Bayona, se fomenta el conocimiento de la mitología como seña de identidad y herramienta pedagógica. Se organizan rutas mitológicas, talleres, campamentos temáticos y actividades para familias que enseñan jugando.
La propia lengua vasca conserva giros, dichos y creencias relacionadas con el mundo mítico. Palabras como Egusquilore, flor del sol, usada aún como símbolo protector en las puertas, o expresiones como Mari Dago, está Mari, mantienen viva la idea de una naturaleza habitada, sagrada. La mitología vasca no solo se recuerda, se vive, se canta, se baila, se representa, se actualiza. Y con ello se confirma una vez más que todo lo que tiene nombre existe. Dejadme que antes de terminar este programa os cuente una leyenda. La he titulado El legado del Valle de Lur. En un pequeño caserío olvidado entre los montes de Aralar creció Ainara, una joven de cabellos oscuros y ojos como el mar tras la tormenta. Criada por su abuela, una curandera respetada, Ainara heredó los antiguos saberes: leer las estrellas, escuchar a las piedras, hablar con las aguas. Pero lo que no sabía es que en su sangre latía el linaje de los protectores de Mari. Una noche, durante el solsticio de invierno, el Egusquilore de su puerta ardió sin fuego. Al día siguiente, su abuela desapareció sin dejar rastro. Ainara, guiada por visiones, sueños y los susurros del viento, emprendió un viaje por las tierras vascas en busca de respuestas. En su camino, conoció al misterioso Oyan, un joven que decía haber sido criado por Basajaun, y a Maider, descendiente de una lamia que tejía sueños con hilo de oro. Juntos recorrieron cuevas sagradas, hablaron con el espíritu del roble de Guernica, enfrentaron las sombras del mundo subterráneo de Oñati y pidieron permiso a Mari en Amboto. Descubrieron que una grieta entre los mundos se había abierto y que los antiguos seres mitológicos, Tártalo, Gaueco, Sugar, comenzaban a despertar, confundidos, en un mundo que ya no los reconocía. Por el camino, también cruzaron caminos con un joven errante llamado Luken, quien buscaba a su hermana perdida, secuestrada por Gaueco tras un juramento incumplido. En su travesía, Luken se volvió parte del grupo, guiado por los fuegos de Sesengorri que se encendían cada vez que estaban cerca de un lugar de poder. Ainara y sus compañeros visitaron el corazón de Zugarramurdi, donde los ecos de los aquelarres aún flotaban en el aire. Allí, una anciana llamada Irune les habló del equilibrio entre los mundos y les entregó un talismán hecho de piedra lunar y cuerno de cabra negra, eso sí, con la bendición de Akerbelch. La historia se transformó entonces en una prueba. Ainara debía descender a la cima de Oñati, allí donde los Mairuak, constructores de los secretos del mundo, guardaban el nombre perdido de Mari. Solo pronunciándolo en lo alto del Amboto, en la noche exacta del nuevo ciclo, podrían sellar la grieta que amenazaba con convertir el mito en ceniza. Ainara tenía que elegir: restaurar el equilibrio entre lo visible y lo invisible, o permitir que la mitología se convirtiera en olvido. La clave no estaba en la espada ni en el conjuro, sino en el nombre verdadero de las cosas, porque solo quien nombra recuerda, y solo quien recuerda mantiene con vida. La noche de la ceremonia, bajo una lluvia de estrellas, Ainara alzó la voz. La palabra sagrada resonó: Isena.
El silencio que siguió fue profundo. La grieta se cerró. Mari apareció entre nubes doradas y los antiguos regresaron a su sueño. En la última página de esta historia, el viento sopla suave. En un claro del bosque, Ainara escribe sobre una piedra con un cuchillo de haya una palabra ancestral: Bisi, vivir. Y en ese eco, los dioses antiguos descansan, sabiendo que, mientras alguien escuche, siguen existiendo. Gracias por acompañarme en este recorrido. Hemos visitado bosques encantados, escuchado voces antiguas, sentido el viento de Amboto. La mitología vasca no es un conjunto de cuentos olvidados, es un espejo de lo que fuimos y aún somos. Preservar estas historias es mantener vivo el alma de un pueblo, porque si tiene nombre, existe. Nos escuchamos pronto. Eskerrik asko eta lasai egon. Con cariño, Blanca. Si tiene nombre existe es un podcast creado y editado por mí para llegar a las personas que, como tú, comparten mi pasión por la cultura, leyendas, tradiciones. Puedes escucharme en iVoox, Podimo, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify. También podrás seguirme en redes sociales como Instagram, TikTok y en YouTube. Te invito a que te suscribas al canal y te quedes conmigo. Podrás encontrar los enlaces en las descripciones de los programas. Gracias por estar al otro lado escuchándome y recuerda, si tiene nombre, existe.